Es una de las malformaciones de los miembros inferiores más frecuentes en los recién nacidos. Se da en aproximadamente 3 de cada 1000 niños. Es más común en niñas. Estamos hablando de la displasia de cadera. Conversamos con el pediatra Nelson Viarreque. La displasia de cadera en los niños es una alteración relativamente frecuente y es mucho más frecuente en las mujeres. Esto el pediatra tiene que diagnosticarlo al día siguiente que nació, o al segundo día, o al tercer día. Es una alteración en la acomodación de lo que va a ser la cabeza del fémur y va a encajar en la cavidad cotiloidea, que es la cavidad donde va a encajar la cabeza del fémur a la cadera. La displasia de cadera se diagnostica con una serie de movimientos que realiza el pediatra flexionando y abriendo con delicadeza las piernas del bebé. ¿Qué examen físico le realiza el pediatra al recién nacido? Eso se diagnostica, se sospecha clínicamente por la diferencia de pliegues y se sospecha por la maniobra de Ortolani, pero no se diagnostica con la sospecha. Solo se diagnostica con una radiografía y con una ecografía. En la radiografía, como estamos diciendo, se ve clarito que el trazado de la parte superior pasa por el borde interno. Esta es una cadera anormal. Ahora te voy a mostrar una cadera normal, en que este trazado pasa por la mitad de la parte superior distal del fémur. Este otro trazado pasa por la mitad. Esta cadera es normal. Si no se trata la displasia de cadera antes de que el niño empiece a caminar, puede dar lugar a problemas más graves como una cojera irreversible, lesiones en los huesos, asimetría de las piernas o artrosis precoz de cadera. La mamá no se da cuenta nunca. Solo se dan cuenta después del año cuando van al pediatra, porque el niño camina un poco anormal. Entonces tú haces una radiografía y ahí ves como la cadera no está encajada la cabeza en la cavidad cotiloidea. Los tratamientos varían en función de la gravedad del caso y de la edad del niño. Sí, el tratamiento es muy sencillo. Es con unos aparatos ortopédicos especiales que lo que hacen es abrir el pie, colocarlo en una posición como posición de rana que se llama, y la cabeza se va entrando. Y ese tratamiento tú tienes que hacer con el aparato ortopédico o con una toalla especial durante 3 meses o 6 meses. Si tú diagnosticas a los 11 meses, a los 10 meses, al año, ya no es con tratamiento ortopédico, ya es con operación. Y utilizando el término correcto, displasia del desarrollo de la cadera, es como se le conoce y se dice bien, ¿no es cierto?, acerca de esta complicación de los recién nacidos. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, gracias, buen día. Un término para cambiar. Buen día. Le comento como experiencia, mi hija mayor nació en Chile y al momento de nacer le hicieron todas las pruebas para ver si ella no tenía precisamente lo que se conocía en ese entonces como displasia de cadera, simplemente. Luxación congénita. Exactamente. ¿Y qué es lo que demuestra eso? ¿Qué es lo que está fallando en caso de que se detecte que sí tiene la displasia o luxación de cadera? Una parte, yo creo, de lo más importante de este tema de la displasia del desarrollo de la cadera es hacer hincapié en la consulta del control niño sano, porque este tipo de patología se detecta en los controles. De los primeros meses, ¿no? Se detecta desde la barriga o desde los primeros meses ya de nacido. Desde los primeros meses. Pero el problema en sí viene después, según el crecimiento del niño, o ya está dentro de la barriga. Hay ciertos factores que pueden ayudar dentro de la barriga a que se determine una displasia del desarrollo. Por eso antes se llamaba luxación congénita, porque había nacido con la cadera luxada. No es que tenga una piernita más corta que otra, nada de eso. Nada de eso. Pero puede afectar en caso de que no se detecte tempranamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando se llega a hacer un estudio mayor del recién nacido y a medida que va pasando su vida, se ha determinado que incluso las displasias que nacieron se pueden, en algunos casos, reducir de manera espontánea. ¿Pero qué es displasia para que la gente entienda? ¿Qué pasa con la caderita? La cabecita del hueso, del fémur, tiene que estar alojada en la cadera. Ya. Así.
cuando está fuera de ese lugar, una de ellas. exacto, la cabecita o la misma la que aloja la cabeza, Claro. va a generar lo que es la displasia, que está fuera de su lugar. Pero- Y eso va a producir dolor, incomodidad y obviamente una de las piernitas va a ser más cortita. Por eso una de las claves diagnósticas Ya. es los pliegues. Cuando uno le ve los pliegues a los bebés, muchas veces no están a la misma altura. Y por eso Entonces, el pediatra les hace, cuenta, ¿no?, ¿no es esa cierto? maniobra, ¿no? Exacto. Esa maniobra Mide de las Ortolani piernitas. o maniobra de Barlow también son para determinar el diagnóstico de una displasia del desarrollo. Permítame, por favor, doctor, para continuar, hay muchísima gente desde Las Cañas que también tiene sus preguntas. Vamos a ver qué es lo que quiere saber. Doctor, ¿cuál es la causa de la displasia de cadera? Bueno, un 50% de las causas son desconocidas. Hay el otro 50% muchos factores. Y el que en gran medida se le ha atribuido es que al niño no tenga una hiporrestricción que se llama del vientre. movimiento intrauterino, que no tenga mucho movimiento. Falta de líquido amniótico, embarazo Exactamente. múltiple. Exacto. Y también se ha visto aquellos niños que los tienen envueltos, Ya. que no los dejan moverse, y los envuelven por tantas horas que van generando una predisposición a Y que haya en una Bolivia luxación. eso es terrible, Y ¿no? claro, Porque tenemos- es en el muy occidente frecuente, nos es muy envuelven frecuente. al aguayo. Y también en el oriente Y se se cree que es creía bueno, ¿no? que era para que ellos se sientan seguros, para que duerman Exacto. tranquilos, para Pero que no está lloren. demostrado que es Que uno no de es los bueno. factores predisponentes para la displasia del desarrollo. ¿Cómo nos damos cuenta en casa de que nuestro bebé tiene displasia del desarrollo de la cadera? Bueno, el darse cuenta los primeros meses es un poco complicado porque no es un síntoma, por ejemplo, o un signo que ese niño esté llore y llore y llore. Eso a medida que va pasando el tiempo, va a tener que hacer ese bebé algunas cosas como sentarse, gatear, ahí uno se va dando cuenta. Es por eso que al principio les decía que lo más importante es el control de niños sanos. Y de manera rutinaria, entre el tercer y el sexto mes de vida, se tiene que hacer o una radiografía de las caderas o actualmente mejor aún una ecografía de las caderas. Y ese niño igual se retrasa con el tema del aprender a caminar, ¿no Claro, es cierto? si ya tiene esos problemas, no se sienta bien, tarda en gatear, por Peor ende va a tardar en caminar, caminar. Un niño que ya camina y uno ve que camina de manera cojeando, o sea, desigual, ya es muy difícil el tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, vemos algún tratamiento como los arneses, vemos también que antes se utilizaba, los enyesaban a los pequeños, ¿no es Exacto. cierto? O en lo popular la gente dice, no, hay que ponerle doble pañal. Exacto. Esas tres formas de tratar, De ¿sí? las tres, el mejor método de tratamiento es el arnés, porque cuando uno hace el diagnóstico, determina los grados de displasia que hay. Ya. Entonces el arnés va a permitir ajustar, como han visto en las fotitos, son como unos Chaleco. agujeritos, como chalequitos, que eso va a permitir generar el Acomodar las movimiento cosas en su para sitio. acomodar. Entonces eso se va a ir midiendo. En cambio, con un yesado, el yesado es fijo. Claro, es difícil no se que puede uno medir. vaya al mes, sacarle de nuevo, hacer el otro yeso. Y además más que complicado. normalmente es aplicado a los bebecitos, ¿no es cierto? Cuando Claro. están en sus primeros meses, entonces es incómodo. Claro. Es que el antes tema se de- usaba, ¿no? Sí, El sí. yeso con una Con barrita, una en medio de la varita, de un pierna. palo de para- escoba les cruzaban ahí las Sí, piernas, ¿no? ¿verdad? Entonces, Doctor, Entonces, sí tiene solución, perdón, no, tranquilo. con el tema del arnés, sí se realiza a tiempo. ¿Hasta qué edad sí, es recomendable que se realice? antes de los 6 meses. Hasta antes de los 6 Antes de meses. los 6 meses. Se puede incluso un poquito más allá, pero los resultados probablemente no Que no sean los sean los mejores. Ya. ¿Qué ¿no? pasa si no se hace a... Si no se a hace tiempo? antes, el niño que ya cojea puede tener un problema irreversible, o sea, va a cojear de por vida. Ya. Y eso sí le va a generar problemas Claro. a lo largo de toda la vida. Uno tiene que solicitarle al pediatra o exigirle que le haga Exigirle. los exámenes. Exigirle. Porque a veces Exigirle. el doctor del Servicio Público de Salud, por hacer las Sí, cosas mamá. rápido, a la mamá no le prestan mucha atención. No, que la mamá debe exija, exigir, ¿no? se debe exigir, es importante que cada paciente, cada niño
tenga o su radiografía o en todo caso su ecografía. Okay. Yo lo considero como una vacuna, entonces Claro. es importante Seguro la que prevención. Fantástico. Ahora, el término también del doble pañal que se utilizaba antes, es un término que muchos utilizan de forma preventiva, pero es muy difícil prevenir una displasia, Claro. utilizar a todos los niños, ponerle doble pañal, Claro. por eso el uso de eso se ha ido Tiene nomás que descartando. tener el control con el Claro, médico para eso que es se lo pueda más realizar a importante. tiempo, antes de los 6 meses el tratamiento para que Antes de tenga los 6 meses. el resultado que se quiere. Exactamente. No, Porque eso si no, no. la otra solución es quirúrgica.